Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván Carrillo y les doy la más cordial bienvenida a Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. En este espacio semanal convocamos a especialistas de Iberoamérica para que nos ayuden a entender las causas, consecuencias y oportunidades frente al mayor desafío de nuestros tiempos, la alteración del clima. Uno de los botes salvavidas ante dicho fenómeno es el agua subterránea. Para entender su importancia, funcionamiento y amenazas, hoy viajaremos hasta la península de Yucatán, donde se encuentra el gran acuífero Maya. Nuestro guía por esta aventura será Guillermo de Anda, un arqueólogo subacuático dedicado a la comprensión de ese magnífico sistema que yace en el subsuelo mexicano. Conversaremos con él luego de echar un vistazo a la actualidad climática mundial. Comenzamos. En el Pacífico Norte, el cambio climático está encogiendo a las ballenas grises a un ritmo acelerado, sugiere un nuevo estudio publicado en la revista científica Global Change Biology. Los autores de la investigación analizaron a 200 individuos que habitan cerca de las costas de Canadá, Estados Unidos y México, y descubrieron que durante las últimas 3 décadas su talla ha decrecido, en promedio, entre 5 y 12 centímetros por año. Hoy en día, los integrantes de dicha población son 13% más pequeños que sus predecesores, lo cual significa que una ballena adulta nacida en el 2020 podría medir 1.65 metros menos que una nacida en el 2000. La disminución ha sido más pronunciada en las hembras, cuyo tamaño ahora se compara al de los machos. Enrico Pirota, autor principal del estudio, le dijo a AFP que la talla es crítica para los animales. Una disminución de tal magnitud puede tener severas consecuencias en las tasas de supervivencia y reproducción de las ballenas. La Tierra se encuentra cerca de superar el umbral de 1.5 grados Celsius de calentamiento global con respecto a la temperatura media preindustrial. Existe un 80% de probabilidades de que tal cosa suceda en al menos uno de los próximos 5 años, de acuerdo con cálculos recientes de la Organización Meteorológica Mundial, OMS. Este riesgo ha aumentado constantemente desde el 2015, cuando era cercano a cero. La OMS también informó que hay un 86% de probabilidades de que en el siguiente lustro el planeta alcance un nuevo máximo histórico de temperaturas, por encima del 2023, que es el año más cálido jamás registrado. Detrás de tales estadísticas se esconde el hecho de que el mundo está lejos de cumplir los objetivos del Acuerdo de París. En ese sentido, Co Barrett, secretario general adjunto de la OMS, dijo en un comunicado que es urgente reducir las emisiones de gases de efecto invernadero o pagaremos un precio cada vez más alto en términos de billones de dólares y vidas humanas. Las escuelas y los docentes se han convertido en verdaderos bastiones de apoyo y esperanza en la costa de Guerrero. El año pasado, esta región del sur de México fue azotada por Otis, un huracán que en cuestión de unas cuantas horas cambió de tormenta tropical a huracán categoría 5, dejando 290 colegios dañados e interrumpiendo las clases de 76,000 estudiantes. Según la UNESCO, ante este tipo de catástrofes, la educación resulta fundamental para construir sociedades resilientes. Es por ello que impartió el programa Reconstruir sin ladrillos, donde participaron más de 300 profesores. Dicha metodología abre las puertas a una nueva forma de pensar la reparación socioemocional y la atención frente a emergencias desde un enfoque transformativo. Luego de la capacitación, maestras y maestros están fomentando en sus estudiantes y en los padres de familia una mayor conciencia sobre la crisis climática actual y las acciones para tratar de sanar al planeta. Diversos estudios comprueban que el agua subterránea peligra. Esto se debe no solo al crecimiento poblacional que demanda más recursos,
sino también a las variaciones climáticas de origen antropogénico que alteran los patrones de lluvia e impactan en la recarga hídrica del subsuelo. De toda el agua dulce que hay en la Tierra, un 69% está congelada en los casquetes polares o en las montañas. Solo un 1% fluye en forma de ríos y lagos superficiales y el 30% restante se encuentra justo bajo nuestros pies, como ocurre con el gran acuífero Maya. Fue precisamente una de las primeras preocupaciones que nosotros teníamos para caracterizar nuestra área de estudio. Es enorme y pues se hablaba del acuífero subterráneo, de la península, de los cenotes, del manto freático, y con un buen amigo, Juan José Morales, desgraciadamente él ya falleció, ganador del premio de divulgación de la ciencia varias veces. Platicábamos y decíamos que lo primero que habría que hacer era caracterizar el área de estudio. Y por eso es que decidimos el gran acuífero Maya. Primero porque es una extensión enorme, es un cuerpo de agua enorme, vamos a hablarlo como un solo elemento, que es como debe de considerarse, que abarca cuando menos 3 estados, que son Yucatán, Quintana Roo y Campeche. Digo cuando menos porque pues Chiapas también podría ser incluido, pero quedémonos ahí. Y esto es el gran acuífero Maya. Toda esta agua subterránea, valiosísima, importante, que tenemos debajo de la península, que representa un gran valor. Guillermo de Anda ha sido una de las primeras personas en conocer con sus propios ojos el gran acuífero Maya y en registrar sus maravillas. Siempre he sido un obsesionado del buceo, y cuando digo siempre es que uno de mis sueños más antiguos es que soñaba que mi casa se inundaba cuando era yo muy pequeño y yo estaba buceando en mi casa. ¿De dónde saqué la idea? No sé, porque era yo muy pequeño y no había la difusión que hay ahora. Pero sí he tenido este acercamiento con el agua. Yo decía, quiero dedicarme a algo que tenga que ver con buceo, después leyendo novelas de ciencia ficción como Verne, por ejemplo, Julio Verne. Posteriormente ya los programas que a todos nos motivaron, de Comandante Cousteau, se lo he oído creo que a 3 millones de buzos, pero sí, esta fue esta gran influencia de la divulgación de la ciencia, creo que es el mejor mérito de Cousteau. Y entonces todo esto empieza a moldear un carácter y te das cuenta que realmente tienes una vocación, y esta era mi vocación. Yo quería bucear y hacer ciencia. Guillermo descubrió que el mejor lugar para combinar ambas pasiones era la península de Yucatán y hace 40 años se mudó a esa región. Te fascinan en el momento en que tú estás ahí. No necesitas ni siquiera bucear, simplemente el verlos, el estar en la orilla, sientes una especial fascinación por estas formaciones, por estos rasgos naturales. Y lo que me llevó a esto fue la primera vez que vi con un visor debajo del agua lo que era un cenote. Es una cueva inundada, magnífica, maravillosa, decorada, como no hay ningún otro rasgo en el mundo. ¿Qué es bucear en ellos? Es hacer una inmersión en el pasado remoto, de alguna manera también en la ciencia, en el pasado no tan remoto, hace 10, 12 mil años, hasta alguno muy reciente, como es la civilización maya. Hablo en términos geológicos, porque 2 o 3 mil años pues no son nada en esos términos, pero sí son mucho para nosotros. Y pues en este sentido, el gran acuífero Maya nos ayuda a entender mucho más dónde estamos y hacia dónde vamos. El proyecto Gran Acuífero Maya que dirige de Anda busca 3 cosas: explorar, entender y proteger uno de los sistemas de cavernas y ríos subterráneos más complejos del mundo. Es un interconector de sistemas y es parte de un sistema enorme. Sin el gran acuífero Maya, simplemente no habría vida en la península. No tenemos, como todo el mundo sabe,
muchas fuentes de agua superficiales, de hecho son muy escasas, muy pocas. La idea del agua que tenemos en la península es subterránea, pero esto, si poca gente sabe lo que es el Gran Acuífero Maya o lo que es una cueva sumergida, mucho menos personas conocen la importancia que tiene en el desarrollo de la selva, por ende, en la biodiversidad que habita esta selva, en toda esta agua que fluye siempre hacia el mar, en muy diferentes y caprichosas direcciones, pero finalmente llega al mar y llega arrastrando con ella, por así decirlo, nutrientes o contaminantes, o simplemente llega en buen estado, como sucedía hace muchos años. Es decir, es un sistema que pasa por debajo de la tierra, que nutre a la península de Yucatán de agua, obviamente hasta nuestros días, incluida el agua que tomamos, que de alguna manera permite la existencia de la selva, que llega a los manglares y que juega un papel importante con los manglares, y de ahí sale al arrecife marino. Esto es a lo que me refería con un interconector de sistema. Culturalmente, el Gran Acuífero Maya también juega un papel fundamental. Por eso, el Instituto Nacional de Antropología e Historia se ha empeñado en que la UNESCO lo reconozca como Patrimonio Mixto de la Humanidad. ¿Qué representa como patrimonio? Bueno, una reserva de agua inmensa, la más grande de México, subterránea. Representa en esa agua una gran cantidad de información geológica, biológica y por supuesto arqueológica. No hay un sistema en el mundo que reúna todas estas cualidades, y sobre todo al nivel en que las reúne nuestro Gran Acuífero Maya, porque no solamente es inmenso, es muy grande, hay cuevas laberínticas, está lleno de información, como te decía, biológica, geológica, de cambio climático, de situaciones que sucedieron en el pasado con los mayas, de contaminantes, cómo se comportan. Desgraciadamente esto ya lo estamos también estudiando, entender mejor cómo fue la biogeografía antigua, muy antigua incluso de la península. Nosotros hace poco hicimos un rescate de un diente, de hecho 2 dientes de megálodo, un animal que vivió aquí hace entre 10 o 15 millones de años, y encontramos estas piezas en muy buen estado. Entonces, es un patrimonio invaluable. Además, este sistema es la base de una actividad turística esencial para la economía del país. Hay que hacer entender a los turistas el valor también del sitio donde están, y a los propietarios, de los giratarios, de todo el mundo. Y si ahora es poco entendido el acuífero y el rol que juega, hace 50 o 55 años, cuando empieza todo esto, que empieza con Cancún, se entendía muchísimo menos. Entonces, pues hay que poner todo esto en una balanza. Yo espero, ya tenemos una idea de algunos corredores bioculturales para proponer esa protección a través del Patrimonio Mixto de la Humanidad de UNESCO. Así que, bueno, hay que comunicarle a la gente, como lo estamos haciendo en este momento, de la gran importancia que tiene este sistema. En el proyecto del Gran Acuífero Maya, la multidisciplina no es una opción, sino una necesidad, dada la dimensión de su objeto de estudio. A finales de 2023, un grupo de estudiantes del Instituto Tecnológico Nacional Campus Carrillo Puerto dieron a conocer la reconstrucción mediante impresoras 3D de restos prehispánicos que permanecen sumergidos en cenotes de Quintana Roo y Yucatán. Esa es solo una muestra de los tesoros que guarda el Gran Acuífero Maya. Debo decirlo, soy un arqueólogo muy afortunado, y ese proyecto es un proyecto que siempre ha tenido planeación, hipótesis, información, estudio, y vamos buscando siempre algo específico, pero también hemos tenido mucha suerte.
porque hemos tenido lo que yo llamo efectos colaterales positivos. Estamos buscando una cosa y encontramos otra, como sucede en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, nos ha pasado mucho esto, pero uno de los lugares para mí emblemáticos de nuestro proyecto es el cenote Coltún en Chichén Itzá. Se trata de un cuerpo de agua muy profundo que rebasa los 40 metros en las zonas más hondas. Nos ha dado mucha información, primero porque sabemos que es parte de un cuadrángulo de cenotes alrededor del castillo, la principal construcción de Chichén, que está construido el castillo mismo sobre otro cenote. Y bueno, Coltún fue el que nos dio la clave, porque cuando lo medimos en relación al castillo, vemos que está perfectamente alineado a la fachada oeste. Pero eso no es todo, sino que entendimos que en el Coltún se llevaron a cabo ceremonias muy especiales e incluso se modificó la entrada. No sabemos cómo era la entrada original, pero ahora es un rectángulo perfecto orientado al noreste. Hay una entrada de luz en el paso cenital del sol que sucede 2 veces al año y por eso precisamente hicieron esta entrada rectangular que refleja la imagen de su cosmos, que era un cosmos que se imaginaba rectangular. Y en esos 2 días el sol entra de una manera impresionante, totalmente vertical. Estos pasos cenitales del sol coinciden, el primero, el que sucede en mayo, coincide con el inicio de las siembras, tienen una fuerte relación con la agricultura. Y el que sucede en julio es el momento de recoger la cosecha. Entonces, imagínense, esto es una hierofanía muy importante, esta entrada del sol, esto recibir al sol. Hay muchas fuentes etnohistóricas que describen la luz cuadrada del sol como parte del cosmos. En el fondo de Oltún yacen recipientes, esculturas y osamentas humanas que confirman su importancia ceremonial. Encontramos una ofrenda muy grande a 10 metros de profundidad con un arreglo específico, es decir, se nota que colocaron un cráneo aquí, que colocaron esto otro acá, vasijas cerámicas, hay vasijas donde depositaron algún animal como ofrenda y ese animal se ve como los huesos están de alguna manera saliendo de la vasija, es decir, te das cuenta de lo que sucedió. Hay mucho carbón y hay espinas de raya marina. ¿Qué hacen las espinas de raya marina en un sitio alejado de la entrada y sobre todo espinas de raya marina en un cenote? Bueno, pues es que los mayas hacían sacrificios de autosangrado, vamos a abreviar eso, para atraer la lluvia y lo hacían. Creo que la enseñanza más valiosa, Iván, es que nos está mostrando un especial esfuerzo por atraer el favor de los dioses para la lluvia. Es decir, este depósito se hace en un momento de un cambio climático importante. La edad de tales vestigios coincide con otro tipo de rastros que indican la ocurrencia de prolongadas y recurrentes sequías que golpearon la zona hace cientos de años. Este depósito se hace en un momento de un cambio climático importante para los mayas. Deja de llover 5, 10, 15 años en el siglo IX de nuestra era. Esto lo dicen los paleoclimatólogos que han hecho estudios en crustáceos, sobre todo hablando del valor de la fauna, en este caso crustáceos fósiles, endémicos. Y deja de llover y que no haya lluvia para una sociedad agrícola es el fin del mundo. La historia escrita en el cenote Oltún corresponde a una catástrofe, pero también es una lección de resiliencia que puede servirnos en el presente. Muy probablemente a nivel doméstico hacían pequeñas hortalizas, los que se llaman canchés, que es una especie de mesa elevada, pues, 1,5 metros, y ahí colocaban tierra y hacían ahí sus sembradíos y lo irrigaban ellos mismos con agua que obtenían de los cenotes. Lo interesante de todo esto es que la arqueología aquí nos está dando una comprobación
de una época de crisis tremenda, de un cambio climático que ocurre porque desciende el nivel del agua. De otra manera no pudieron haber encendido hogueras, no habría carbón en esa plataforma. Esta es una plataforma caliza que ahora está debajo del agua. Y el material cerámico es precisamente correspondiente a esta época, al clásico terminal siglo IX de nuestra era, que es la época en la que los paleoclimatólogos nos dicen que sucede este cambio climático. Si algo nos demuestra el gran acuífero maya es que los cuerpos de agua subterráneos son verdaderos respaldos de la civilización. El acuífero nos enseña que ha servido de soporte para la vida, incluso en momentos de un gran estrés climático, de grandes crisis como las que vivieron los mayas y a la cual sobrevivieron. Los mayas de Chichén Itzá sobrevivieron cuando menos 200 o 300 años más allá del clásico terminal del siglo IX. El entender que son zonas sagradas, porque así lo consideraron los mayas y lo siguen considerando en muchos grupos mayenses. Las cuevas y cenotes siguen siendo lugares sacros, importantes, donde vive la divinidad. Los habitantes de hoy nos toca preservar ese bote salvavidas. Que nosotros adoptemos este papel, que adoptemos una visión maya, que aparte lo vamos a disfrutar mucho porque nos deja mucho más sabor. Decirles a todas esas personas que van a venir a esta maravillosa zona, que la van a pasar muy bien y que van a encontrar una zona bellísima, única en el mundo, donde se combina arqueología, se combina estos maravillosos lugares como los cenotes, el mar, la playa, el arrecife. Que hagan conciencia de que están en un lugar privilegiado, pero que si no se cuida se va a acabar. Entonces, el entender que esto requiere un especial cuidado, el entender en dónde están, el entender que son zonas sagradas. Esto fue todo por hoy en Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Mi nombre es Iván Carrillo, les agradezco mucho su compañía y espero encontrarme con ustedes la próxima semana.